La expansión de la pandemia controla la agenda noticiosa en todos sus aspectos de manera casi inevitable, cubriendo con el temor a la plaga temas altamente sensibles y relevantes mientras pareciera ser que el mundo se va a la mierda, como dice una canción por ahí. En este episodio de Otra Frecuencia hemos querido destacar 4 de estos temas a modo de recuento. Más de seguro te habrás topado esta semana con algunas de estas informaciones. Con la derecha en el gobierno, los reos condenados en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad mejoran enormemente sus posibilidades de acceder al indulto presidencial. Al inicio y al final de su primer gobierno, Sebastián Piñera se había negado a esa posibilidad. Sin embargo, en junio del 2018 entregó por primera vez un indulto a un reo de Punta Peuco, René Cardemil, ex miembro de la Escuela de Suboficiales del Ejército condenado por el asesinato de 6 personas que fueron acribilladas por ametralladoras a las afueras del túnel Lo Prado. Cardemil murió antes de que se hiciese efectivo el indulto. Aprovechando el escenario de pandemia, senadores de la UDI y Renovación Nacional rechazaron la propuesta de conmutar el arresto carcelario por el domiciliario a reos con edad avanzada, delitos menores o mujeres embarazadas, poniendo por delante el interés de los violadores de derechos humanos en desmedro del descongestionamiento de cárceles que enfrentan hacinadas los efectos de la pandemia. Incluso los senadores elevaron una solicitud al Tribunal Constitucional por considerar discriminatoria la ley por no incluir a los reos de Punta Peuco para acceder a este beneficio. Sebastián Piñera maneja la opción del indulto presidencial para al menos 6 violadores de derechos humanos en Punta Peuco. De concretarse, no solo estará contraviniendo el derecho chileno, sino también el internacional, y estará pasando claramente desde el grupo de los cómplices pasivos al grupo de los cómplices activos, tanto en el contexto del 18 de octubre como en el de la dictadura militar. Las declaraciones entregadas por el general director de Carabineros Mario Rosas al Ministerio Público en el marco de la investigación del joven estudiante de psicología Gustavo Gatica, quien resultara con sus ojos mutilados tras recibir los perdigones lanzados a mansalva por Carabineros de Chile, dejaron en evidencia la falta de conocimiento por parte de la cabeza de Carabineros respecto a cómo funcionan las unidades operativas bajo su mando y que hoy son blanco de investigaciones penales. Incluso Rosas sostuvo en dicha declaración de que se había enterado por la prensa de las lesiones oculares de Gatica. La Tercera publicó el domingo pasado las declaraciones de Rosas del 25 de noviembre. Posteriormente, en el transcurso de la semana, también publicó el sumario interno realizado por Carabineros, remitido a la Fiscalía Centro Norte el 9 de diciembre pasado. Este documento validaba el uso de escopetas antidisturbios y entregaba la conclusión de que no existe certeza de que este tipo de arma haya causado las lesiones oculares de Gustavo Gatica en los alrededores de Plaza Dignidad ese fatídico 8 de noviembre. El conocimiento público del sumario interno de Carabineros causó indignación. El miércoles, Canal 13 emitió un reportaje con registros inéditos donde no hay duda de la responsabilidad de Carabineros. Tras el reportaje, la Fiscalía Centro Norte solicitó el material audiovisual en bruto mostrado por reportajes de Canal 13. La investigación de la Fiscalía para condenar a los responsables aún sigue en curso. A mediados de semana, las fuerzas de oposición sufrieron un inédito revés y Chile Vamos se quedó con la presidencia de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo del año 2020. Esto luego de que Diego Paulsen, militante de Renovación Nacional, se impusiera en segunda vuelta por 58 votos frente a los 56 apoyos que obtuvo el demócrata cristiano Gabriel Silver, mientras que en la vicepresidencia de la testera quedó también, inesperadamente, Francisco Undurraga, de Evópoli, quien superó a la diputada comunista Carol Cariola. La primera opción de imponerse la tenían las fuerzas de oposición por su mayoría relativa en el Congreso. No obstante, ninguno de los dos nombres generaba consenso en las fuerzas de la oposición. El punto más delicado era, sin lugar a dudas, el apoyo al diputado DC Gabriel Silver, quien ya había tenido que declinar su postulación por una supuesta acusación de violencia intrafamiliar en las pasadas elecciones para la testera de la Cámara, pero, sobre todo, porque la democracia cristiana se había transformado en el partido de gobierno en la tramitación de distintas leyes durante el último semestre, rompiendo de facto los acuerdos desarrollados en el amplio marco que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio. Considerando esta situación, más que una derrota, este nuevo tropiezo es nada más que la constatación de fracturas visibles hace bastante tiempo en las fuerzas de oposición. A pesar de que queda la posibilidad de censurar a la nueva mesa de la Cámara, las fuerzas de oposición deben llegar a un nuevo acuerdo político que no las exponga a un segundo bochorno que ratifique, una vez más, al oficialismo en la cabeza de la Cámara.
En el gobierno y en el oficialismo saben que esta presidencia puede ser de corto alcance si los partidos de oposición logran ponerse de acuerdo pronto. La expectativa de La Moneda es que Paulsen esté en la presidencia de la Cámara al menos un mes para manejar la discusión legislativa en un contexto de pandemia al alza. El miércoles 8 de abril, Sebastián Piñera lanzó el segundo paquete económico para intentar paliar los efectos económicos del coronavirus en el país en un contexto mundial de recesión. De acuerdo a la tendencia mundial, Chile registraría un PIB negativo de entre un 2,5 y un 3,5 según las últimas proyecciones del Banco Central. El 18 de marzo, Piñera había lanzado una primera medida equivalente a 11.500 millones de dólares, la cual incorporaba un subsidio social conocido como bono COVID-19, equivalente a 170 millones de dólares, mientras posibilitaba, mediante la denominada Ley de Protección al Empleo, el congelamiento de salarios para todas las empresas que se acogiesen al dictamen de la Dirección del Trabajo. Por su parte, las trabajadoras y trabajadores con contrato echarían mano al seguro de cesantía, mientras una parte considerable del monto se destinaba como inyección de capital a la banca, además de una serie de postergaciones en el pago de impuestos a las empresas. El segundo paquete equivale a 5.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones son una inyección de liquidez a la banca para permitir negociar nuevos créditos al 99,8% de las empresas constituidas en el país, mientras los 2.000 millones restantes se traducirán en un subsidio focalizado destinado a los 3,2 millones de trabajadoras y trabajadores informales que no poseen contrato. El anuncio no abordó en mayor detalle las implicancias de ambos sectores beneficiados. Así, los paquetes de medidas pueden interpretarse solo como subsidios mínimos a familias y trabajadores, pues no garantizan una renta básica universal destinada a satisfacer las necesidades más básicas de las familias chilenas en tiempos de crisis sanitaria, mientras, por otro lado, la banca recibe inyección de capital a tasas históricamente bajas, mientras las pequeñas y medianas empresas no tienen otra opción que apelar a la deuda para poder sobrevivir. En los próximos días veremos el detalle de las medidas por parte del gobierno y la discusión legislativa que se dará en un Congreso, por ahora, conducido por la derecha. Un abordaje más extenso de las repercusiones económicas de la pandemia en Chile y el mundo lo encontrarás en el episodio 9 del podcast de Otra Frecuencia, disponible en Spotify, Google Podcast y en nuestra página de Spreaker.